Gloria a Dios. Vamos a ver. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 9, y leeremos hasta el verso 20. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. En adelante, 1:9 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Ok, leemos en el nombre del Trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, que así sea. Entonces, lo estoy leyendo de la versión internacional. Dice Juan, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios. Ya vemos que desde el inicio de la cristiandad ha habido persecución, y los que sirven a Cristo han sido perseguidos. Y en este caso Juan fue perseguido y estuvo aislado en una islita, preso allá. Se llamaba Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 9, 10. Yo, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Verso 11, que decía esa gran voz: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Verso 12. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante o parecido al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Verso 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Verso 16. Tenía en su diestra, en su derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Oramos a Dios. Señor, hemos leído tu santa y bendita palabra. Espíritu de Dios, necesito tu asistencia para poder expresar y explicar estos versos para la gloria y honra tuya, Señor, y poder entender las verdades que encierran esta tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos presentes, la iglesia tuya, que tú ministres a través de esta palabra y que traiga fuerzas nuevas, una perspectiva fresca de lo que tú deseas que entendamos con estas palabras. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Tomen asiento. Tomen asiento, pero estén pendientes, ¿yo?
Que ya comenzamos o iniciamos el viaje. Ya como hemos hablado en la prédica pasada, que dimos un resumen de lo que vamos a tratar con la ayuda de Dios en estos siguientes domingos, que queremos hablar sobre las 7 iglesias de Apocalipsis o las 7 iglesias de Asia Menor. Estas iglesias eran iglesias reales, esto no son cuentos, eran iglesias que existieron y a la cual Jesucristo, a través del apóstol Juan, le dio un mensaje a cada una de ellas y nos da un mensaje a cada una de nosotros hoy, a cada una de las iglesias hoy. Ahora, me gusta siempre poner un tema, y el tema que hemos puesto para esta porción que hoy acabamos de leer es lo que Cristo está haciendo en su iglesia. Lo que Cristo, podemos decir, sigue haciendo o continúa haciendo con o en su iglesia. Y cuando contemplamos la iglesia en general y vemos el estado a veces de la iglesia o las iglesias locales, la verdad es que a veces pues dejan mucho que desear, porque muchas de las iglesias hoy día no reflejan lo que Jesucristo desea que reflejen. Pero eso no es un hecho que solamente está aconteciendo hoy, sino que es un hecho que aconteció desde el tiempo de los apóstoles. Y precisamente estas 7 iglesias a la cual a Jesucristo se dirige mediante el apóstol Juan, tenían circunstancias iguales. 5 de estas iglesias no había mucho por el cual estar orgulloso, porque tenían unas deficiencias marcadas en ellas. Ahora, a pesar de esto, de estas realidades que entristecen y a veces decepcionan al verlas en nuestras iglesias, incluyendo a esta, sin embargo tenemos que entender que aún hay un remanente fiel. Hubo un remanente fiel y todavía hay un remanente fiel que permanece en Cristo. Y a pesar de eso, Cristo está en medio de su pueblo, Cristo está trabajando con su iglesia y Cristo continúa haciendo una labor en su iglesia, porque la iglesia no es nuestra, no es un grupo de personas que decide hacer algo por iniciativa propia y ya. La iglesia verdadera es la iglesia de Cristo, es su iglesia y no es nuestra iglesia. Eso es claro, es bueno que lo tengamos claro. Ahora, la pregunta que nos concierne hoy contestar en base de estos versos que hemos leído es ¿qué Cristo está haciendo o qué Cristo continúa haciendo en la iglesia o en su iglesia? Y en este caso no solamente nos referimos a nuestra iglesia, segunda iglesia cristiana Colero de Sion, sino a la iglesia en general. Y la pregunta es ¿qué Cristo está haciendo en su iglesia? Y en Apocalipsis 1, del verso 12 al 16, se nos va a presentar 7 aspectos del ministerio continuo de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia hoy día. Aunque esto se aplica o se aplicó en tiempos de Juan a las 7 iglesias, el mensaje se aplica a nosotros hoy por igual. Ahora, este pasaje que hemos leído, como ustedes bien han leído conmigo, es un poquito como oscuro en algunas áreas. Hoy ustedes van a tener una paciencia extra que no tuvieron en prédicas anteriores, y me van a estar mirando y me van a estar observando, van a estar escuchando con atención, siguiéndome en la Biblia, porque hay algunas palabras que usa aquí el autor, el apóstol Juan, que parecen
son difíciles de interpretar. Tenemos que ir al paso para ir entendiendo qué se refieren estos simbolismos, estas palabras que son algo oscura, y cómo podemos aplicarlas y entenderlas. Sigan conmigo en Apocalipsis capítulo 1, el verso 12. Vamos a comenzar ahí, y aquí Juan comienza. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Sabemos que Juan está en una islita ya preso. El contexto es que todos los apóstoles ya habían muerto. El único que estaba vivo era Juan. En un tiempo, luego que Jesucristo murió, y cuando la iglesia primitiva se levantó, eso unos 40 años atrás, antes de que esto ocurriera aproximadamente, pues la iglesia había sido perseguida, pero había una iglesia que se había levantado fuerte. La iglesia primitiva era una iglesia fuerte, y todo pues iba con un empuje fuerte. Pero al pasar los años, como pasa muchas veces, y ya luego de un tiempo, habían muerto todos los apóstoles, y quedaba solamente Juan, y Juan estaba preso. Entonces, el ánimo que rodeaba a estas 7 iglesias no era mucho. Había ánimos decaídos, la situación estaba difícil, y probablemente se preguntaban, y bueno, ¿qué es de los apóstoles? ¿Qué es de Jesucristo? Había una perspectiva basada en los escritos de Pablo, en la venida futura de Cristo, porque había la esperanza de la venida de Cristo, como ahora cantó nuestro hermano. Pero quizás pues al mirarse dice, bueno, ¿y ahora qué? Los ánimos no eran los mejores en ese momento, incluyendo a Juan, que estaba preso. Entonces, de repente, Jesucristo, el Señor, el Cristo resucitado, glorificado, aparece a Juan y le da esta visión. Una diferencia entre sueños y visiones es que los sueños es mientras usted está durmiendo y de repente salen cosas. Gran parte de los sueños son situaciones tensas que usted pasa durante el día, durante la semana o durante el mes, y salen en el momento de sueño. Pero las visiones son algo que Dios puede dar donde usted está despierto y puede ver. Entonces dice Juan en el verso 12 que me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, o quiere decir al darse la vuelta, vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros eran de oro, o sea, es una referencia a las 7 iglesias. En el verso 20 lo pueden ver. Y en medio de esos 7 candeleros, o sea, en medio de esas 7 iglesias, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ya está dando una referencia del Hijo del Hombre, que estaba vestido, este Hijo del Hombre estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora veamos lo que Cristo está haciendo en la iglesia, y lo primero que nos da a entender o podemos sacar o sustraer de estos versos es que aquí se muestra a Cristo dando poder y dando vida a la iglesia. Por eso es que los versos dice, el verso 12 dice que los 7 candeleros de oro que representan a las 7 iglesias, como lo indica Juan mismo en la última frase del verso 20, Apocalipsis 1:20, dice: los 7 candeleros que has visto, le está diciendo Jesús, son que las 7 iglesias. Lo ven en el verso 1, verso 20 y capítulo 1 de Apocalipsis. Lo dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Al mismo tiempo, estas 7 iglesias de Asia Menor
son representativas de todas las iglesias que de la historia pasada hasta hoy. Lo que está indicando entonces que el que estaba en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, era el Hijo del Hombre, era Jesús mismo. La palabra oro, aquí en el verso, dice, el oro, pues es el metal más preciado y representa lo preciado que es la iglesia para Cristo. Y en el verso 13, Juan dice que ve en medio de las iglesias, de los candeleros, que es la iglesia, uno semejante al Hijo del Hombre. La pregunta es entonces, ¿quién es tal personaje que se pasea en medio de la iglesia, en medio de los 7 candelarios? Eso mismo, candeleros. Pues la persona o el personaje que aquí se refiere como Hijo de Hombre, lo podemos ver en una referencia de Daniel en el Antiguo Testamento. En Daniel 7, capítulo 7, versículo 13, se nos dice lo siguiente, y dice que el Señor exaltado, nos muestra el Señor exaltado y glorificado, quien recibió del anciano de día, que es el Padre, Dios Padre, un reino, un pueblo, que es la iglesia, que no será destruida. Esa es la referencia en Daniel, en cual menciona que el Hijo del Hombre es entonces Jesucristo. Es una referencia a Jesucristo, el que venció la muerte, el que resucitó y había sido ya glorificado. Quédense conmigo, este es un pasaje difícil. Estoy tratando de ir al paso para ir entendiendo el lenguaje figurado y a la misma vez interpretándoles. ¿Y qué hace moviéndose en medio de los candeleros este personaje, o en medio de la iglesia? Pues Cristo está, como ya mencioné, dándole vida, dándole poder a la iglesia. Cristo está sosteniéndola. Cristo está edificándola. No olviden, como mencionamos la semana pasada, que Jesús dijo en Mateo 16, 18, que Él edificaría que su iglesia. Mateo 16, 18 dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Lo que esto quiere decir es que no importa la circunstancia que se vea la iglesia, a veces no se ve en good shape, no se ve muy bien, como que está, Cristo sigue ahí. Y Cristo sigue dando vida, dando poder a esa iglesia, aquí a las 7 iglesias, aunque había entre esas 7 iglesias algunas que estaban moribundas, muertas, Cristo aún estaba presente, dando vida y poder, porque es su iglesia, y Él prometió que edificaría a su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que no se desanime al pensar que ve a la iglesia media chueca a veces. Cristo está presente en su iglesia y Él la va a edificar. Nada ni nadie tiene el poder ni el derecho para hacerlo, para edificar la iglesia, solamente Cristo. Cristo es quien edifica su iglesia, es suya porque su Padre se la dio, se la entregó. Dios Padre se la entregó. Y su Hijo Jesucristo la compró a precio muy alto al dar su vida en la cruz para salvar, para comprar a la iglesia. Ahora, Juan habla en otro verso donde señala claramente que nadie arrebatará de la mano a su pueblo, a su iglesia. Ni el mismo Satanás con todos los demonios prevalecerá contra su preciada iglesia, porque Él está presente en medio de su pueblo. Y la promesa que Jesús dejó ya en Mateo 28, 20 al final, sigue en pie, donde Él dice: he aquí, yo estoy presente con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo prometió que edificaría la iglesia y Jesucristo prometió que estaría con nosotros, la iglesia, hasta el fin de nuestros días, hasta el fin del mundo. Por tanto, mirando el primer punto, o intersacando el primer punto aquí en Apocalipsis, podemos concluir que Juan nos anima a saber, o Jesús, que vio a Jesús o a Cristo como el Señor glorificado, que está presente hoy en medio de su iglesia, impartiéndole a su iglesia poder y vida. Amén. Usted puede estar medio fríito, medio caidito, o la iglesia puede que esté en un momento de prueba, de dificultad, pero Cristo sigue ahí infundiendo poder y dando vida. Nosotros vivimos porque Él vive. Como el cántico que cantamos: yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, y en la aflicción. Ahí está. Él se lo sabe. Punto 2. Vamos entonces al verso 13. Estamos en Apocalipsis 1:13. Cristo, además de impartir poder y vida, y eso lo vemos porque muestra ahí que los 7 candeleros son las 7 iglesias, y en medio de las 7 iglesias se pasea un personaje, quien era el Hijo de Dios, que es Jesucristo mismo. Esa es la interpretación. Entonces, como en segundo lugar, Cristo está además intercediendo por su iglesia. No solamente Cristo le da poder, da vida a la iglesia. La iglesia no existiría, hermano. La iglesia no puede existir si no hay quien infunda vida a la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y el que infunde vida a la iglesia es Cristo. Segundo lugar, Cristo está intercediendo por la iglesia. Eso lo vemos en el verso 13 de Apocalipsis 1. Vemos que Juan observó en la visión que el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, estaba, dice ahí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora tenemos que explicar estos detalles. La ropa hasta los pies que Juan observó puede ser la de un rey, la de un profeta o la de un sacerdote. Pero en este caso se especifica que en el pecho llevaba un cinto de oro, y eso es clave para entender entonces cuál de estos tres fueron, si fue un rey, un profeta o un sacerdote. Entonces llevaba un cinto de oro en el pecho. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que usaban ese cinto. Eso lo pueden ver en Éxodo 28:4 y en Levítico 16:4. No lo vamos a leer por el tiempo. Además, dice aquí que la ropa, aquí está describiendo a Cristo como el sumo sacerdote que intercede por nosotros, que somos su pueblo. En el Antiguo Testamento ustedes saben que ¿quiénes eran los que intercedían entre Dios y los hombres? Y el pueblo. El sacerdote. Es lo mismo. Cristo sigue intercediendo por su iglesia hasta el día de hoy. Frente al Padre. Romanos 8:34 nos recuerda esta verdad, donde dice que ¿quién es el que condenará? A nosotros, la iglesia. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, fíjese la palabra estar, es presente actualmente, está a la diestra de Dios, el que también intercede como sacerdote por nosotros. Entonces Cristo da vida a la iglesia, sostiene, da poder a la iglesia, pero además intercede por su iglesia ante el Padre mediante Jesucristo. Entonces, Juan vio a Cristo como el sumo sacerdote que está activo hoy intercediendo frente al Padre
por su iglesia. Vamos al verso 14, estamos en Apocalipsis 1:14, vamos de a poquito, despacito, y no es la canción, despacito. Cristo, además de dar poder a la iglesia, dar vida, además de interceder, vemos en el verso 14 que Cristo está purificando a su iglesia. Está purificando a su iglesia. Juan observa en la visión, en el verso 14, que dice, su cabeza, cuando él estaba mirando a este personaje, que es Jesucristo, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Será la cabeza. Ahora, él describe sus ojos también. Sus ojos como llama de fuego. Y luego va a los pies y dice que sus pies, semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. Vemos tres elementos aquí: cabeza, ojos y pies. Vamos a indagar a ver qué se refiere Juan aquí. Entonces, en primer lugar, las palabras blanco o blanca nieve, y no es blanca nieve y lo sientes enanito, es la nieve que cae, que es blanca. Blancos, blanca lana y nieve, y la palabra fuego y la palabra refulgente. Esto se relaciona con la pureza o purificación o con la santidad. Son símbolos de purificación, de santidad. Ustedes lo saben bien, el fuego representa eso. Blanco, la palabra blanca aquí se refiere a algo que es radiante, algo que es brilloso, que brilla, que es brillante, y simboliza la verdad santa, algo que brilla, algo que es puro, algo que irradia. Está haciendo una referencia a la realidad de la verdad, de la verdad de Cristo. Los ojos, dice aquí que los ojos de este personaje, del Hijo de Dios, eran ojos de fuego. Es una referencia a la mirada penetrante de Cristo, la cual ve y sabe todo respecto a su pueblo. Alguno querrá esconderse de él, y eso es imposible. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Sus ojos están en todo lugar, y Él puede ver de forma penetrante qué ocurre en su vida y qué ocurre con su iglesia. Así pasa a veces con los padres, que los niños tratan de esconderse de muchas cosas, pero ya uno solamente más que le da una miradita, ya sé, algo hiciste. Pues imagínese a Jesucristo, al Dios soberano y omnisciente que conoce todas las cosas. Los pies, vamos a los pies. Los pies, dice que los pies eran refulgentes. Y esto es una alusión al juicio de Cristo como Rey sobre el pecado en la iglesia. Una referencia al juicio de Dios al pecado de la iglesia. Jesús, Cristo, Dios, no tolera el pecado. Y Él sabe de qué pecado hay en la iglesia. Y hará justicia. Los reyes se sentaban en tronos altos, y los que eran juzgados siempre quedaban bajo los pies del rey, quien daría sentencia. Esa era la costumbre antes. Era como que el rey siempre estaba más alto, y a las personas que iban a juzgar y hacer sentencia estaban a sus pies. Los pies de un rey entonces vinieron a ser un símbolo de su autoridad. Por eso que habla de los pies refulgentes, porque las personas estaban a sus pies, ya dando a entender que era un símbolo de la autoridad de esa persona, en este caso de la autoridad de Cristo que tiene sobre su iglesia. Aquí Juan describe a Cristo moviéndose entre la iglesia para ejercer su santa justicia. Entonces Juan aquí nos brinda la seguridad de saber que Cristo
como rey, Cristo como juez, está activamente obrando hoy en medio de su iglesia para purificarla y para santificarla de pecado. Ese es el punto 3. Vayan conmigo a Apocalipsis 1:15, la segunda parte, donde aquí vemos que Cristo está hablando entonces con autoridad a su iglesia. Cristo está hablando con autoridad a su iglesia. Estamos en el verso 15, segunda parte, donde dice que Juan dice que escuchó en la visión. Primero Juan vio algunos elementos, ¿no? La cabeza, el pecho, el pie, los pies, la ropa. Ahora dice que escuchó. Juan escuchó en la visión y dice, y su voz, la voz de este personaje, el Hijo de Dios, su voz como estruendo de muchas aguas. Hágase la imagen, aquellos que saben de las cataratas de Niágara. Cuando hay mucha agua así fuerte, pues algo así. Es lo que Juan trata de describir, de lo que él conoce. Y la voz como estruendo aquí da a entender la autoridad con que Cristo habla a su iglesia. Cuando Dios habla a su iglesia, tenemos que estremecernos, ¿yo? La voz de Dios es potente, es fuerte, es autoritativa. Se relaciona con la autoridad de Cristo. Cristo habla y la iglesia debe escucharlo. Mateo 17:5, Dios mismo dijo, Dios el Padre dijo en Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, a él oíd. Por tanto, Juan aquí nos brinda seguridad al saber que Cristo como profeta sigue hablando a su iglesia con total autoridad por medio de la palabra profética más segura. ¿Cuál será esa? Le doy un hint. Si no la ven, gloria a Dios. la palabra más segura, la palabra autoritativa. Por eso nos tomamos el tiempo, hermano, de predicar de manera expositiva, para ir cautelosamente exponiendo no la opinión de su pastor, sino la revelación de Dios, que es la palabra viva, la palabra que tiene autoridad para hacerle transformar su vida y la mía. Ahora vamos a una quinta verdad que se encuentra en estos versos, en el verso 16. Estamos en Apocalipsis 1:16, y aquí vamos a ver a Cristo que está dominando a su iglesia, está en control de su iglesia, dominando a su iglesia. Juan ve en la visión, una vez más, que el Hijo del Hombre, que es Cristo, en el verso 16, tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. Este personaje tenía 7 estrellas en su derecha, en su diestra. Y en el verso 20, si van ahí en Apocalipsis 1:20, da claramente el significado de esto. El verso 20, Jesús explica que las 7 iglesias son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias de Asia. Aquí no está hablando de ángeles con alas, ni las criaturas que él creó. Aquí es una referencia a los mensajeros o a los líderes de estas iglesias. Estos 7 ángeles o mensajeros simbolizan los líderes o los 7 líderes que representaban a cada una de las iglesias de Asia Menor en ese tiempo. El que Cristo tuviese en su mano derecha o en su diestra a las 7 ángeles o los 7 mensajeros, a los 7 líderes, fíjense que lo que Cristo tenía en su mano era ¿qué? A estas estrellas, ¿no? A su diestra 7 estrellas, y las 7 estrellas representan 7 líderes o los encargados o los representantes en la iglesia. Y el que Cristo tuviese en su mano derecha a los 7 ángeles o a los 7 mensajeros
o a los 7 líderes, o le quieren llamar ancianos, o a los 7 pastores, como ustedes le quieran llamar, muestra entonces el dominio de Cristo sobre estos representantes de la iglesia. Lo que está indicando es que Jesucristo tiene en control a los líderes de cada una de esas iglesias, los líderes verdaderos, los líderes que son realmente creyentes en Él, de una iglesia. Por lo tanto, nos anima y nos consuela saber que Cristo como el jefe, Cristo como la cabeza, Cristo como el dueño, como el Señor, sigue en total control, en total dominio de sus líderes que representan su iglesia. Vamos al verso 16. Como le dije, téngame paciencia que este está difícil. El verso 16 dice, Cristo aquí, o mejor dicho, Juan ve en la visión que de su boca, de la boca de Cristo, salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada era cortante, era aguda y tenía 2 filos, y aquí está hablando, se refiere a que Cristo está protegiendo con la espada, está protegiendo a su iglesia. La espada aguda tenía 2 filos y salía de la boca de Cristo, dice Juan. Y estas imágenes hacen alusión a la protección que Cristo provee a su iglesia. La espada hace alusión a que Cristo protege a su iglesia con la espada. Cristo protege y defiende a su iglesia de los enemigos que están dentro de la iglesia. Porque los enemigos feroces y peores que puede tener usted y yo son enemigos que están al lado de usted. Aparentes creyentes que son anticristos, como ya predicamos en un tiempo atrás, que Juan nos aclara claramente. El apóstol Juan entendía esto muy claramente. Podemos recordar, por ejemplo, la cita de Hechos 20. Esa es una cita importante donde hace alusión precisamente a esto. Pablo en Hechos 20, 29 dijo la siguiente palabra, hablándole frente a la iglesia, frente a líderes de iglesias. Y Pablo dice que, porque yo, Pablo, sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros, en medio de la iglesia, van a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y Pablo dice, de vosotros mismos, escuche esto, de dentro de la misma iglesia, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya están advertidos, hermano. De la misma iglesia es que salen los enemigos más feroces contra el cristianismo. Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, es la realidad de la vida creyente. Ahora, pero Cristo va a traer juicio contra esos enemigos que atacan y dañan a su iglesia. Cristo va a usar la espada aguda de 2 filos para proteger al pueblo, a su iglesia. Eso es una promesa, por eso Él dijo que Él iba a edificar a su iglesia. Hebreos capítulo 4, verso 12, habla de manera clara respecto a la espada que tenemos y que Jesucristo usa para erradicar todas estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros, toda esta gente enemiga que se cuela en la iglesia. Y en Hebreos 4:12 dice que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, estamos hablando de la palabra de Dios, la Biblia, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga
La palabra juzga, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí me pueden tomar de tonto todo el tiempo. Todo el tiempo. Y dicho eso de paso, hay mucha gente que me ha tomado el pelo por mucho tiempo. Porque yo no conozco el corazón de las personas. O yo puedo también hacer lo mismo, yo tomarle el pelo todo el tiempo. Presentar una fachada, hablar como cristiano, actuar, hacer todo lo que sea. Pero aquí dice que la palabra de Dios penetra, corta. Y toda esa hipocresía, toda esa fachada entra y te derrumba. Te derrumba. Porque estamos hablando de la palabra de Dios que es poderosa. 11. El verso 13 dice que ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, haciendo referencia a la palabra de Dios, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4:13. Entonces, resumiendo este punto, nos alienta y nos da seguridad el saber que Cristo, como Dios fuerte, está activamente en medio de la iglesia, defendiéndonos y protegiéndonos del error. ¿Cómo? A través de su palabra. Por eso es que es tan importante que usted lea, estudie y escudriñe las Escrituras, para que no le tomen el pelo. Si usted tiene la Biblia, la lee, la estudia, cuando venga una enseñanza de quien sea testigo sin Jehová, sea católico, sea adventista, sea pentecostal, no importa quién sea, es que no importa. Usted dice, bueno, déjame verificar con la Biblia. Eso lo hicieron los bereanos en Hechos, creo que 17. Unos cristianos simples, hermanos en el Señor. Vino el gran apóstol Pablo, ¿y qué hizo? Le habló y les predicó, y ellos dijeron, ok, Pablo, un momentito. Eso suena lindo, me agrada, pero déjame ver qué dice la Biblia. Si no está en la Biblia, por más lindo que sea, lo tengo que descartar, Pablo. Así le dijeron al apóstol Pablo. Cuando ellos miraron, wow, y fueron verificando que todo lo que Pablo decía era de la Biblia, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Esa es la actitud que debe tener usted. Esa actitud de escudriñar la palabra y no me crea. Siempre le he dicho a ustedes que estoy aquí, no me crean a mí. Verifiquen si lo que estamos hablando está en la Biblia. Entonces luego lo adaptan. Eso es importantísimo tener este entendimiento. Entonces, repito, en este punto vemos que Cristo, como Dios fuerte, en medio de la iglesia, está defendiéndonos y protegiéndonos del error por medio de la espada de dos filos. ¿Cuál es la espada de dos filos? Las palabras de Dios. Santo Dios. Léala, estúdiala, medítela y quítele el polvo yo. Número 7, ya estamos aterrizando. Es difícil, este viaje ha sido un poco turbulento porque las implicaciones de tanto simbolismo, pues hay que ir con detalles. Pero vamos a llegar. En el verso 16, estamos en Apocalipsis 1:16, en la tercera frase. Aquí dice que Juan ve en la visión que su rostro, el rostro de Cristo, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Era como el sol, el rostro del Hijo del Hombre. Esto es la visión que ve Juan. Y aquí trata de que Cristo está reflejando su gloria por medio de la iglesia. La gloria de Cristo se está reflejando mediante usted. Me recordaba de una predicación que una vez di, y una frase que dice Spurgeon, que la Biblia que la gente lee no es esta. La Biblia que la gente lee es su vida. Hay gente que no tiene Biblia, que no son creyentes, que no le interesan las cosas de Dios. Ahora, si ven una Biblia caminando, que es usted,
O sea, que vive la palabra. A esa es la Biblia que ellos van a leer, o su actitud, su manera de vivir, y luego van a preguntar, oye, pero ¿qué eres distinto? ¿Por qué tú no eres así, no actúas así, no haces asado? Y usted entonces le presenta el Evangelio. Porque ellos no tienen a veces no tienen acceso, y simplemente a veces no les interesa. Pero la Biblia que el mundo va a leer es su testimonio. Esto es bien importante que tengamos en cuenta. Entonces, Cristo está reflejando su gloria por medio de su iglesia. Por eso es que dice que su rostro era como el sol que refleja cuando resplandece en su fuerza. Aquí Juan da la última descripción de el Cristo glorificado, del Hijo del Hombre que él ve, hablando de su radiante rostro. Al parecer, Juan tomó prestado de la frase de Jueces. En Jueces 5:31 hay una frase que se asemeja a esta. Y dice que más los que te aman, escucha más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Vemos la relación de el que ama a Cristo, pues va a parecerse a Cristo. Cristo resplandece, tú amas a Cristo, tú vives por Cristo, tú tienes una relación con Cristo, pues va a parecerte al resplandor de Cristo en ti. La Biblia de las Américas explica el verso y dice que los creyentes serán invencibles y derrotarán al enemigo con la luz o con el sol que elimina la oscuridad. Porque sabemos que donde hay oscuridad, donde hay luz, no puede haber oscuridad. La oscuridad no se sostiene cuando está la luz presente. Mateo 13, otro verso, 13:43, describe a los que aman al Señor, a los que son creyentes verdaderos, y dice que los justos, o sea, los creyentes o la iglesia, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y 2 de Corintios, todavía más profundo, 4:6 aclara que porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestros corazones como creyentes para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. ¿Ven la relación? Dios, Cristo, creyente, relación con Cristo. ¿Qué es el resultado? Luz al mundo. Nosotros somos sal de la tierra y somos luz en las tinieblas. Entonces, la gloria de Dios resplandece en Cristo. Cristo resplandece en su iglesia como el sol, y la iglesia resplandece como el sol sobre un mundo oscuro, perdido y que no tiene salvación. Por tanto, nos motiva a saber que Cristo como Salvador está trabajando activamente por medio de su iglesia, reflejando su gloria en un mundo sin Dios, en un mundo sin salvación. Y eso tiene mucha relación con la evangelización que hacemos al mundo por medio de Cristo en nosotros. Ahora, ya estamos terminando y estamos por aterrizar. Estamos ya vemos la pista, la autopista. Así que estamos arriba, pero estamos ya. Vayan conmigo a Apocalipsis 1:17, ya con esto terminamos. Apocalipsis 1:17, aquí hay dos versos que no leí al principio y no voy a entrar en explicaciones largas, solamente los voy a leer. Porque luego que Juan ve esta visión, que me costó bastante tratar de explicarle a ustedes, porque hay mucho más que explicar aquí, pero lo aplicable. En Apocalipsis 1:17, Juan siente. Aquí vemos entonces el resultado final, luego que él tuvo
esta experiencia. Juan siente temor, pero recibe seguridad y consuelo. Es como una mezcla de emociones. Él siente temor porque lo que él vio fue algo fuerte. Y después le doy otro detalle. Mira lo que dice el verso 17 de Juan. Juan dice en 1:17 de Apocalipsis: cuando vi al Cristo glorificado, se refiere, cuando él vio al Cristo glorificado, al Santo, caí como muerto a sus pies. Ahí nada más, hermano, yo puedo hablarle media hora. Media hora puedo hablarle de eso nada más. Repito, cuando vi al Cristo glorificado, caí como muerto a sus pies. Y ahí es que a mí se me pierdo el control a veces cuando personas dicen: no, yo hablé con Cristo, yo vi a Jesús, Dios se me apareció, yo tuve. Hermano, una persona que tenga un encontronazo con Dios cae, si no muerto por la misericordia de Dios, cae de rodilla postrado. Cae, porque la presencia de Dios tiembla la tierra, y usted es tierra, por si no lo sabía. Entonces esa supuesta gente que ve tanto y cae, y no cae, sino que libremente pueden decir: hermano, hay que ver los ejemplos bíblicos a ver si concuerda, y no concuerda. Entonces, repito, caí como muerto a sus pies. Mira los resultados de esto. Y él, o sea, y Cristo, puso su diestra sobre mí, diciéndome, hablándole el Cristo eterno, el Cristo glorificado, hablándole a Juan. Mira lo que dice: no temas. Ay, Dios mío, hermano, qué bueno es escuchar o saber que Dios le dice mediante su palabra o a través de un hermano que Dios usa: no temas. Tienes miedo, problemas, circunstancias que están pasando, cosas que parecen que no tienen fin, problemas familiares, de trabajo, y que venga la mano consoladora de Dios y usando a alguien diga: no temas. O simplemente leyendo la Biblia donde hay un verso que dice: no temas, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Textos así nos cambian el día, nos cambian el momento, y volvemos a sacudirnos, a enfocarnos de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová. Entonces viene aquí Jesús, el Cristo glorificado, y le dice: Juan, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. No te preocupes de lo que viste y la aparente circunstancias que estás pasando ahí en la isla de Patmos, y las iglesias que están mal. Yo estoy vivo. Yo soy el eterno Dios. Hay una luz, como se dice, al final del túnel, y soy yo, Cristo. Concluimos entonces, y si no aprendió nada, aprenda a hacer lo que voy a decir ahora. El resumen que siempre me gusta dar para que quede marcado en sus conciencias, en su mente. A pesar de la lucha espiritual y la dificultad materiales que pasa el pueblo de Dios, la iglesia, usted como creyente y yo, que la pasamos a diario, y nosotros no la pasamos nada comparado con esas personas que están siendo perseguidas. Yo le preguntaba a mi hijo, y él no me podía contestar porque no puede hacer esas declaraciones mientras está en acción, pero cuando venga le voy a hacer una entrevista, porque estoy curioso. Conozco la respuesta, pero es: ¿cómo es posible? Una cosa es visitar un lugar donde persiguen a la gente. Yo voy y visito por 2 semanas, un mes, y luego me voy, y ya pues todo está bien. Yo vivo acá en América, estoy bien. Pero otra cosa es vivir una vida en ese lugar donde la gente te quiere matar simplemente por ser cristiano. Eso, póngase a pensar, hermano. Usted y yo es que estamos bien cómodos, y cualquier cosita, si alguien me mira mal, ay, no ve la iglesia, cualquier tontería. Pero esta gente, estos creyentes genuinos, viven en un ambiente, y vamos a ver una de la iglesia que vivía así, una de las 7 iglesias, vivía así. Sin embargo, estaban con su fe enfocada en Dios, en Cristo Jesús.
Repito, a pesar de la lucha espiritual, de las dificultades materiales que pasamos como pueblo, como iglesia, en estos textos vemos que Cristo está trabajando en su iglesia. ¿Me están escuchando, hermano? Cristo está trabajando en Iglesia Cristiana Cordero de Sion. No importa que seamos pocos, que seamos muchos, que usted sea inteligente, que no sea tan inteligente. No importa que haya algunas circunstancias que no nos van muy bien. Cristo está trabajando en su iglesia, es su iglesia. Y Cristo está, primero, como ya hablamos, dándonos poder y dando vida a la iglesia, a nosotros. Está intercediendo por nosotros. Tercero, está purificando y santificándonos. Cuarto, Él está hablándonos con autoridad. Quinto, Él está dominando y en control de sus líderes. Por eso usted tiene que orar por mí tanto, hermano. Que Dios me guarde, que Dios me guíe, que yo no caiga en errores doctrinales o en otra cosa. Cristo además está protegiéndonos del mal mediante su palabra. Y por último, reflejando su gloria por medio de su iglesia. Cristo, por medio de nosotros, su iglesia, está reflejando al mundo la gloria de Él. A Dios entonces sea la gloria, a Dios sea el imperio, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo está trabajando en medio de su pueblo. Cristo está haciendo cosas en medio de usted y de mí. Vamos a estar de pies. Vamos a cantar este cántico y nos despedimos en oración.